Aquí estamos haciendo radio. La vida definitivamente hay que disfrutarla. Bienvenidos a Viva la Vida, un programa muy positivo, orientado a brindar información, educar y empoderar a la comunidad de pacientes crónicos y sus cuidadores. Y ahora con ustedes, sus amigas, las pacientes expertas, María Margarita Gamboa y Mildania Vélez. ¡Viva la Vida! Por Pangía FM. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a Viva la Vida. Estamos conectados por Pangía FM, la radio del futuro que se escucha hoy, dirigida por Edgar Paredes y la producción de Randy Walls. Nuestro programa llega hoy a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Respirar es Vivir, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, HPDP y Life Alliance Organ Recovery Agents de la Universidad de Miami. Por favor, recuérdenle a todos sus amigos, familiares y todo el que se encuentren por allí que bajen la aplicación de Pangía FM para que nos puedan escuchar. También nos pueden escuchar a través de pangiafm.com, el canal de YouTube de Pangía FM y Periscope. Hola, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa Viva la Vida. Hoy en la sección de noticias traemos los resultados de un estudio muy interesante que nos ha llegado, que tiene que ver con los cuidadores y cómo las enfermedades crónicas afectan a los cuidadores de los familiares. La depresión afecta o puede afectar a 3 de cada 4 familiares de pacientes crónicos, ya que cuidar de un familiar que padece de una condición crónica progresiva puede ser en sí mismo la causa de una enfermedad. De hecho, como muestra un estudio realizado con familiares de pacientes crónicos hospitalizados, la depresión, la ansiedad y el estrés son extremadamente comunes en quienes asumen ese rol de cuidador de un ser querido. La depresión afectó en un 72% de los cuidadores de los pacientes, mientras que los trastornos de ansiedad y del estrés están en un orden del 76% y del 61% respectivamente. Ya que tan frecuente es esa sobrecarga que experimentan los familiares de pacientes con afecciones crónicas progresivas, que la principal causa por las cuales internan en un hospicio a los pacientes es lo que llaman la claudicación familiar. Eso lo aseguran algunos expertos, algunos médicos especialistas en cuidados paliativos y el director médico de un centro en Buenos Aires, ¿no? Que es el primer hospicio privado que existe en Argentina y que se mantiene pues activo. El modelo hospicio ofrece pues una contención emocional a la familia del paciente que enfrenta pues altas dosis de estrés que incluso llegan a dificultar la posibilidad de brindar a sus seres queridos esos cuidados que ellos necesitan, esos cuidados necesarios, y entonces se ofrece como una alternativa a los modelos tradicionales de tener al paciente en la casa. Como hemos comentado anteriormente, yo creo que es muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta, es que la sobrecarga que llegan a experimentar los familiares, los cuidadores, vamos a llamarlos así, porque es un término que abarca mucho más al familiar que vive inmediato, sino el que está alrededor, abarca una gran cantidad de problemas físicos, mentales, socioeconómicos inclusive, que también hemos hecho énfasis en eso, que interfieren en sus actividades cotidianas, en sus relaciones sociales, en sus relaciones de trabajo, en sus amistades, en sus relaciones, en su intimidad, en su libertad, pues inclusive en sus cuidados personales. Los familiares que asumen ese cuidado de un paciente con una enfermedad crónica experimentan esa actividad fuera y dentro de la casa, un aislamiento social, y la idea de ser responsables exclusivos de ese familiar, entre otros problemas, es lo que es la causa principal de esos trastornos. Yo creo que es un tema interesantísimo que podemos traer para discutir, para pensar y para reflexionar sobre la importancia que tiene y qué medidas se tienen que tomar para mejorar esa situación. Sí, qué interesante, porque fíjate que normalmente lo que se hace o se tiende es a cuidar específicamente al paciente, y por estadística, cuando el paciente tenemos un paciente enfermo con un padecimiento crónico en la casa,
el núcleo familiar está enfermo. Y la sobrecarga del cuidador es quizás doble porque sobrelleva pues su propia vida más la vida de los demás. Y hasta ahora es que hay esta tendencia, afortunadamente, de cuidar del cuidador. De hecho, el término de sistemas de salud centrados en el paciente está cambiando ahora a sistemas de salud centrados en la persona, donde involucra al cuidador, no solamente es el paciente. Bueno, gracias María Margarita por esa excelente noticia. Es súper extraordinario que ya hayan institutos que se dediquen a darle esa contención que necesita el cuidador. Hoy nos acompaña un excelente invitado, el doctor Fernando Gabaldón. El doctor Fernando Gabaldón es médico cirujano graduado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un posgrado en cirugía plástica en Buenos Aires y luego que hizo el posgrado en Buenos Aires se regresó a Venezuela para trabajar en el mundo de la medicina. En el año 2001 emigró a los Estados Unidos. 2011. ¿Perdón? 2011. 2011, estoy leyendo mal. Emigró a los Estados Unidos, empezó de nuevo y comenzó acá de nuevo a ejercer su profesión. Acá tuvo un inconveniente de salud que lo mantuvo alejado por 3 años. Se certificó como asistente quirúrgico en cirugía plástica y escribió un libro que se llama Eclipse Celular, 120 días de oscuridad. Ya luego nos contará por qué y de dónde sale el libro. Fernando nos enseña a través de su importante experiencia de salud el drástico cambio que surge cuando se enfrenta a este tipo de problemas, cuando un hombre de ciencia como lo es él, con su correspondiente pensamiento pragmático, es gravemente impactado con una enfermedad terminal. A partir de allí, Fernando tiene un renacer en la vida, pero con un pensamiento diferente, focalizado hacia lo cuántico, lo espiritual, coherencia y lo holístico. El autor de esta obra, Eclipse Celular, vive para contar una historia real enmarcada en renuncias dolorosas, remolinos tormentosos, los cuales hicieron mella lenta pero efectiva en sus tejidos y sus pensamientos. Además, vive para ayudarnos desde su experiencia y tomar decisiones de vida en momentos críticos de incertidumbre. Bienvenido, Fernando. Gracias, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Muchísimas Mari. gracias por estar acá con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, nuevamente, pues bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera que nos definieras quién es Fernando. Fernando es un ser humano normal, ¿ok? Que ha vivido cambios durante sus 50 y vida y que ha tenido que aprender bajo ciertas circunstancias. No soy una persona especial, ni mucho menos, simple y llanamente que veo las adversidades y veo las circunstancias de la vida como retos y que dependiendo de tu actitud ante esas circunstancias puedes crecer o puedes retroceder en tu evolución como ser humano. Okay. Magnífica respuesta. Sí, así lo veo, ¿no? Excelente. Excelente. Fernando, vamos a comenzar para ubicar un poco a la audiencia, ¿no? Ya Migdalia nos contó un poco cómo había sido tu vida hasta que empiezan esos cambios, de alguna manera, los que yo siempre digo que venimos todos con gran aprendizaje en la vida. ¿Cuál fue tu reacción cuando recibes tu diagnóstico? ¿Cómo fue ese proceso para enfrentar el miedo que te causó ese diagnóstico cuando te lo dijeron? ¿Cómo sucedió? Y mucho más tú como médico, sabiendo lo que eso significaba, porque muchas veces a un paciente le dicen el nombre técnico de una condición y uno no entiende mucho lo que le están diciendo. Claro. Pero tú como especialista en la materia sabías de qué te estaban hablando. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Tú empezaste diciendo algo súper importante, ¿no? De el efecto que puede traer el estrés y la depresión en los cuidadores, ¿no? Y por supuesto, como médico y sabiendo que el estrés ya es algo
conocido, altera, pero de manera importante, el metabolismo celular. Yo venía teniendo una cantidad de años bajo una condición de estrés, fundamentalmente al abandonar mi país, ¿no? Y durante mi vida en Venezuela, a partir de como del 2008, las cosas cada vez eran más difíciles, ¿no? Sobre todo para los especialistas. Teníamos seguro antisecuestro, a mí trataron de secuestrarme 2 veces, una vez me persiguieron hasta la casa, o sea, ya era insoportable esa vida, ¿no? Y a muchos colegas les pasó cosas similares, inclusive a uno de ellos perdió la vida. Pero bueno, el asunto es que se toma la decisión y las cosas hay que afrontarlas, pero comienzan a haber cambios desde el punto de vista orgánico que tú no puedes detectar. Tú no lo puedes detectar. Y no es el estrés no es el estrés sano, pues, ese estrés que te salva de situaciones de peligro. Este es un estrés que tú no puedes percibir. Y esa angustia que no se palpa, sino que está allí, que duerme contigo y que respira contigo y que sueña contigo, es la que comienza a alterar todos tus sistemas, tus tejidos, la manera como funcionan las hormonas, los tejidos, la multiplicación de las células, y no te das cuenta. Cuando te diagnostican ya no hay vuelta atrás, porque ya tienes todo tu organismo inundado de células, en mi caso de células malignas entre comillas. Yo no las llamo malignas, ni me gusta utilizar. ¿Y cuál fue el diagnóstico? El término maligno, ni nada de eso. A mí me diagnosticaron un cáncer mantle cell, que se llama así porque es células en manto, de la categoría de linfoma no Hodgkin, que envuelve a la célula, la tapiza, la encierra. No es muy común el mantle cell, sobre todo porque no da síntomas. Cuando te lo diagnostican es porque ya estás terminal. Wow. Entonces, no hay tratamiento sino paliativo, solamente para ese tipo de cáncer. Y por supuesto, el diagnóstico original es de mantle cell, linfoma no Hodgkin mantle cell, que fue la pregunta que tú me haces. Cuando me dan ese diagnóstico, yo me ubico en linfoma no Hodgkin, y también me ubico en mantle cell porque sé de qué se trata, pero es muy raro, y aparte de eso no podía sentir nada porque necesitaba muchísimos más estudios para ver qué tipo de mantle cell era. Después de 1 mes y medio del diagnóstico supe a qué me estaba enfrentando. Después de 1 mes de exámenes y de estudios, etcétera, me diagnostican un mantle cell tipo 4 con metástasis en la médula ósea, en sangre y en todo el sistema linfático. 2 años máximo de vida y un tratamiento paliativo. Okay. ¿No? Yo no iba a agarrar tratamiento paliativo sabiendo que máximo eran 2 años. ¿Para qué? O sea, no me interesaba. Sin embargo, busqué más opiniones, distintos centros en Estados Unidos y coincidían en lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, estaba angustiado, pero no por la enfermedad. Estaba angustiado porque no iba a tener tiempo para hacer lo que quería en mi vida, ¿no? Y entonces eso no lo podía aceptar. Acepté la enfermedad enseguida, de una vez. Acepté el diagnóstico y lo acepté de tal manera que dije, bueno, no, esto tengo que enfrentarlo de alguna manera, ¿no? Si me quedo sin hacer nada, me muero. Si me hago algo, me muero. Entonces tengo que hacer algo, ¿no? Y yo estaba perfecto. Yo no tenía ningún síntoma ni nada. Entonces tenía una opción que surgió de una persona, para que tú veas, después de tener opiniones de la Universidad de California, del sur de California, en Nueva York y en Pensilvania,
terminé donde empecé, en el Sylvester Comprehensive Cancer Center, acá de la Universidad de Miami, con un doctor que es el jefe de servicio de linfoma de la universidad, pero él es un científico. Y él, después de estudiar mi caso y viendo que yo no se me había tocado, que yo era virgen, porque yo no me había querido hacer absolutamente nada desde el punto de vista de tratamiento, me propuso un tratamiento bajo mi responsabilidad que acepté y aquí estoy y estoy curado en el sentido de que he logrado una remisión total. Sin embargo, no me pueden dar el diagnóstico de sano por completo hasta 10 años por el protocolo, pero estoy negativo en todas las pruebas y fue una prueba dura, fueron cosas que describo en el libro, porque fue un protocolo experimental que todavía el tratamiento no está aprobado por la FDA. Sin embargo, bajo tu responsabilidad lo puedes asumir y algunos han podido soportarlo, otros no. Te estoy hablando apenas en la segunda fase de este protocolo, nada más han salido bien 11 personas ¿De cuántas? ¿De un total de cuántas? Bueno, en la primera fase hubo 20 y en la segunda van 12. Yo fui el número 11. Entonces, bueno, eso te puedo decir a grosso modo, muy sintetizando, ¿no? ¿Y en qué consistía ese tratamiento? Bueno, el tratamiento es, primero me dieron una carpeta así, un folio lleno de todas las cosas que me podían suceder durante el tratamiento. Todos los riesgos que estabas corriendo. Sí, porque es una hospitalización en aislamiento desde el primer día. ¿Qué significa eso? Que no podías estar en contacto con absolutamente nadie. Sí, bueno, por el nivel de inmunosupresión. El personal médico y una persona que tenía que estar dentro de la habitación. En este caso fue mi esposa, que permaneció todo este tiempo allí y por supuesto siempre vestida, tú sabes cómo, claro. Pues, tapaboca, bata, guantes, todo eso. Y consistía en una internación o en una hospitalización mínimo de 6 meses con altas dosis de quimioterapia más un medicamento que es el medicamento que está poniendo a prueba el doctor. Y bueno, iba desde un simple rash hasta convulsiones, ¿no? El tratamiento fue bastante fuerte, fue doloroso, pero no hubo sufrimiento porque eso no pasó por mi mente en ningún momento. Siempre el objetivo fue sanarme desde que entré y en mis peores momentos del tratamiento seguía pensando igual. Nunca hubo una queja, nunca hubo en lo absoluto. Siempre el objetivo era lograr estar sano, que era el resultado que yo quería desde el principio, ¿no? Y así fue. Sin embargo, el trayecto fue bastante fuerte, ¿no? Fue bastante difícil. Sí, hasta el punto que ya llegó un momento que ya lo que había allí era un cuerpo inerte, pues. Yo llegué con 185 libras al hospital y salí de 130 libras. ¿Y todo el tiempo estuviste consciente? No, hubo un momento, hubo 17 días que estuve inconsciente, desconectado de todo. ¿Cuánto tiempo duró todo? Duré 4 meses porque cuando desperté de esa inconsciencia ya había remitido en todo. Wow. Y me botaron del hospital porque... Gracias a Dios. ¿Alguna vez pensaste que no podías más? No, Nunca. jamás. Eso. Y ni lo volvería a pensar si me volviese a pasar algo, de verdad. No, jamás. ¿Te motivaba la vida misma, querer vivir? ¿O había algo en especial? No, bueno, yo no pensé, o sea, siempre confié en que lo que me iba a suceder era parte de lo que me tenía que suceder. No,
nunca renegué de nada de lo que me estaba pasando, ¿no? Y siempre agradecí todo, independientemente que me llamaran loco, ¿no? Pero agradecí desde el primer momento al médico, agradecí al hospital, agradecía las medicinas que me daban, agradecía la quimioterapia, desde el primer momento que llegué. Yo siempre he sido un médico híbrido. Yo soy cirujano y aparte de cirujano, soy cirujano plástico reconstructivo. Y yo siempre era muy espiritual con mis pacientes a la hora de operarlos, en la recuperación y todo eso, ¿no? Que no coincidía mucho con el resto de mis colegas en algunas cosas, pero siempre confiaba en ese yo interno y muchas cosas yo he logrado, inclusive con mis pacientes, utilizando algo más allá de la técnica quirúrgica, ¿no? En cuanto a belleza, en cuanto a objetivos, en cuanto a las expectativas de los pacientes. Sí, de hecho, ahí ahora está la tendencia de la medicina narrativa, que están estos posgrados en la Universidad de Columbia que se están yendo a eso, a mirar al paciente como un ser integral. Y es la tendencia, si queremos irnos a sistemas de salud centrados en el paciente, no podemos pensar que solamente son síntomas los que tiene que tratar el médico. El paciente necesita ese contacto, esa visión que debe tener el médico en saber que tiene una religión, que tiene una economía, que tiene una familia, es un ser humano así el que tiene al frente, ¿no? Sí, así es. Tienes algo acá en el libro que me encantó. Dice, perdón, a veces los pensamientos cantan de un modo que aterra. Es como que el mundo temblara. Sí, porque los pensamientos te están susurrando todo el tiempo. Sí. Y el pensamiento se rige a base de tus creencias. Y esas creencias hacen tu realidad, no hacen la verdad, hacen tu verdad. Y el pensamiento, mientras tú no desmontes esas falsas creencias, te pueden llevar a mantenerte en un mundo de decisiones incorrectas. Entonces, para mí, eso era fundamental. Cuando, por algún motivo, porque como ser humano es normal que tú entres en cierta inestabilidad desde el punto de vista emocional, sobre todo en una situación crítica como una enfermedad crónica, ustedes lo saben muy bien, una enfermedad terminal, una pérdida familiar, una pérdida de pareja o simplemente una pérdida material, una bancarrota, etcétera. Es normal que todos esos pensamientos te aturdan y te aterren, te entren en un modo de que te aterra la situación. Y eso es precisamente lo que no te va a dejar salir, ¿no? Entonces, yo además soy poeta y yo decía, oye, estos pensamientos me cantan y me aterran, pero entonces lo escribí porque me gustó cómo lo interpreté, pero así tú oyes una canción y tú, si estás en Guayabao y oyes una canción, te puedes deprimir más. Claro. O si estás en Guayabao y oyes esa canción, tú dices, no, o sea, yo tengo que seguir adelante. Claro. Y es eso, una canción, más nada, ¿no? Entonces solo lo oyes, pero no le hago caso. Porque tengo la capacidad de cambiar ese pensamiento. Entonces, por eso lo escribí, ¿no? Pero tengo que explicarlo. Claro. No, está hermoso. Quiero continuar con el libro, pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo manejaste la situación con tu familia y tus hijos? ¿Cómo lo abordaste? Importantísimo. Mira, el otro libro que ya no ha salido por cuestiones de tiempo de la que me está ayudando a imprimirlo. Ese libro habla de mi manual para enfrentar un diagnóstico de una enfermedad de este tipo, ¿no? Porque cuando me dieron la noticia yo iba manejando, pero fue por mi decisión, que el cirujano de cuello me preguntó si podía hablar, yo le dije que sí,
Me preguntó si estaba manejando, le dije que sí. Me dijo que me llamaba cuando yo llegara a la casa, le dije que no. Y me la dijo. Por supuesto, las piernas se me pusieron heladas. Wow. Llego a la casa y me quedo en el auto. Era más o menos las 7:30 de la noche. Y me quedo en el auto. Me quedo en el auto y digo, o sea, siempre cuando yo entro, lo primero que hago es saludar a mi esposa y a mis hijos. Y yo sabía que tenía que buscar la manera de si le decía o no en ese momento. En un momento pensé, voy a esperar el resultado definitivo. Pero de una vez dije, no, yo sé que esto va a tardar por lo menos 2 semanas. Y tardó 1 mes y pico. Entonces, bueno, tengo que decírselo a Claudia, mi esposa. Tengo que decírselo enseguida. Y hablar con ella. Bueno, nada. Entré a la casa y me fui directo a mi cuarto, ¿no? Y ya eso me Dio una delató. señal. Ella sabía que algo pasaba. Claro. No, ella Intuía. exacto, vino de la cocina y me dijo, hola, que te pasa algo. No hice nada sino abrazarla. Entonces la senté en la cama y le conté. Claro, ella me dijo, pero dime, ¿cómo es eso? ¿Qué tal? Entonces, bueno, yo lo único que le dije es, esto es así, no sabemos nada ni del tratamiento ni del pronóstico porque no tenemos todo, en definitiva, pero es grave, ¿no? Entonces tenemos que esperar, pero tenemos que arreglar todo porque ya tengo que dedicarme solo a esto. Claro. Desde mañana, o sea, ya desde mañana yo tengo que dedicarme a esto. Entonces, por supuesto, empezó el proceso, ¿no? Claro. Pero ya con su apoyo, que para mí fue fundamental. Claro. Absolutamente. Y fue el único apoyo que tuve desde el punto de vista de mi alrededor, no porque no tenía más, sino porque fue mi decisión. No quería, o sea, quise mantener un ambiente muy, no secreto, porque todo el mundo sabía lo que me estaba pasando. Mantener la energía de ella era la misma que la mía, porque los dos teníamos el mismo objetivo. Claro. Entonces, No querías una vibra negativa alrededor en de lo absoluto. Y tus hijos sabían, obviamente. Totalmente. Ahora, yo quiero profundizar un poco más allí. Esa fue la actitud de tu persona con tu entorno familiar. Y tu entorno familiar, porque estamos hablando de una persona que cómo coordinas la logística de tu casa, cómo coordinas cuando ya de un día para otro tienes que salir. ¿Cómo fue esa parte de la economía, el ambiente, quién lleva a los niñitos al colegio, cómo Bueno, ese fue- proceso, porque y ellos a su vez como lo Fue sumamente fuerte. asumieron? En primer lugar, mi hijo. ¿Qué edad tienen tus hijos? No, ¿qué edad tienen ahora? No, ¿qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? Ok. El varón, mi hijo varón tenía 11 años y mi hija hembra tenía 8. Wow. Entonces, mi hija hembra, ellos se quedaron, bueno, ahí eso fue una de las cosas que más tuvimos que arreglar, ¿no? Porque yo le compré una bicicleta a mi hijo para que siguiera yendo al colegio, solito. Nunca lo habíamos dejado y le compré una bicicleta antes de que me hospitalizaran y lo enseñé a ir en bicicleta al colegio. Qué difícil. Y mi hija hembra, hablamos con una amiga de mi esposa, brasilera, ya no está en Estados Unidos, que su hija era muy amiguita de mi hija y vivía como a 3 cuadras de la casa. Y entonces la venía a buscar y se iban al colegio con ella, ¿no? Eso fue durante 4 meses. Y mi esposa, yo la obligaba a que fuera a la casa por lo menos 2 veces a la semana. Hacíamos las tareas por FaceTime y mi mamá logró venirse de Venezuela y pudo, igual que me estabas contando de tu mamá, sin saber nada ni nada, por lo menos estar en la casa. Claro, era una ayuda. Es que lo que hablábamos antes de cómo se
desajusta todo el entorno familiar. No, claro. Con una gravedad como más que estabas completamente aislado, tus hijos no te podían ver. No, inclusive cuando me iba a la casa, no tampoco, porque a mí me dieron dos veces, me dieron el chance de ir a mi casa una semana para recuperarme. Okay. Pero era peor porque tenía que estar metido en la habitación. Igual no me podían, me miraban desde la puerta, ¿no? Wow. Entonces, pero psicológicamente me ayudaba mucho estar esa semana en mi casa, ¿no? Fue en 2 oportunidades, ¿no? Pero sí, por supuesto, imagínate todo lo que eso implicó, ¿no? Ellos crecieron mucho, maduraron mucho, pero ellos desde el primer momento sabían que yo tenía un cáncer, ¿no? Y bueno, pero hay que tener una actitud bien positiva. Ellos siempre pensaron que yo iba a regresar, como si nada. De hecho, antes de irme al hospital, yo me raspé toda la cabeza. Y cuando llegué a la casa, que ellos me miraron, yo les dije no, para estar más cómodo. O sea, para mí, imagínate en la clínica, le dije, en el hospital, echándome champú, enjuague, secándome el pelo. Entonces ellos, voy a estar incómodo, prefería estar así. Ok. Y le dije a mi esposa, yo me tumbé el pelo, yo me quité el pelo. A mí el Mantelcel no me va a hacer tumbar el pelo. Y así como yo me fui, ellos me van a ver que yo entre, ¿no? No me van a ver irme bonito. Y, o sea, ellos cuando yo llegué otra vez a mi casa, me vieron igual, claro, sin un pelo. Físico al menos estaba. Claro, por supuesto, sorprendido por el aspecto físico, ¿no? Que hasta ahora es que me confiesa la hembra. Me decía, papá, a mí me daba un poquito de miedo abrazarte. Claro, para ellos debió haber sido. Te veías muy frágil y eso, pero son pequeñas cosas que demuestran tu actitud ante la adversidad. O sea, yo lo voy a hacer. A mí no se me va. Esto no va a ser un efecto de la quimio ni nada de eso. Esto lo voy a hacer porque yo quiero. Entonces yo no pasé por eso de que veía que se me caía el pelo, porque llegué pelón y salí pelón. Claro. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de las cosas. Entonces, bueno, eso lo manejamos muy bien y ellos siempre supieron la verdad. Me pareció lo mejor, claro. ¿No? Y bueno, y mi mamá cumplió eso y ayuda de gente que tú menos te imaginas. Que te puede ayudar. A ella sobre todo la llevaban al supermercado, la llevaban a la farmacia porque era la única manera, ¿no? Entonces, y con respecto al tema económico, no me hables de eso. Que todavía estamos pagando la tarjeta de crédito. Todavía estamos en eso todo. Eso es un tema, realmente, es un tema complicado. Conversando ahora un poco más sobre el libro, tienes otra frase acá que me encanta también. Dice, el silencio y el aislamiento son obligatorios y necesarios para empoderar el pensamiento. Totalmente. Quiero contrastar esto un poco con lo que decías al inicio, que tú aceptaste la enfermedad, pero a su vez tenías rechazo. O sea, había una parte de ti que algo no estaba aceptando. Sí, pero no rechazo a la enfermedad. Rechazo a no poder seguir cumpliendo mis metas y mis logros y realizarme como persona en su integridad, porque sé que me falta mucho en esta vida. Entonces, eso era lo que yo no iba a permitir que sucediera. Ya te entiendo. Claro. Okay, claro, a la situación, a la circunstancia que le estaba afectando sus planes para él poder continuar. O sea, esto no va a ser más poderoso que mis ilusiones, que mis sueños. Pero siempre con humildad. El poder de decisión y el poder de conseguir las metas no tiene nada que ver con la soberbia. Yo soy una persona que acepta al 100% las decisiones de Dios, pero no voy a pecar de sumiso y de blandengue frente a situaciones adversas que Él mismo puede ponerme a ver cómo yo respondo, ante la fe y ante la firme convicción de que si uno cree, uno puede lograr las cosas. Entonces,
no es soberbia como yo lo explico mucho a veces, sino es valentía. Yo creo que la fe se demuestra cuando tú crees que es posible lograr las cosas. Ujú. No hay nada que sea imposible si tú tienes esa fe. Eso es la fe. Ujú. No es creer en una imagen, no es creer en un rosario con el perdón y lo creo y me gusta y lo hago, pero no es eso. Va más allá. No es llenarnos de símbolos. Va más allá. Exacto, es sentir. Es rendición, quizás. Exacto. Es entregarle. Es sentir tú. Y es entregarle, decirle, bueno, estoy en tus manos, yo voy a hacer todo lo que sea posible para que esto se dé, pero tú me tienes que ayudar. ¿Y por qué esa frase? Porque solo en aislamiento, solo en silencio, puedes lograr encontrarte contigo mismo. Y puedes lograr oír la voz de interna. Dios. Sí. No hay otra manera. Uh-huh. Sí. Nos llenamos de basura todo el tiempo, de información todo el tiempo, de opiniones. No, o sea, no, es Él. Él es nuestro abogado, Él es nuestro médico, Él es nuestro consejero. Así es. Pero eres tú, Él eres tú. Eres tú la que te tienes que oír. Claro, dicen que cuando uno ora, uno le habla a Dios. Y cuando uno está en silencio o medita, Dios es el que te habla a ti. Por eso me encantó esta frase de estar en silencio, porque cuando estás en completo y absoluto silencio, que puedes conectar con ese lugar que está allá adentro, que todos tenemos, es cuando Dios puedes permitir escucharlo. Y yo voy a agregar algo más desde el punto de vista de mi propia experiencia. Cuando tú estás padeciendo una condición, más allá de lo crónico, sino terminal, angustiosa, no hay nada mejor que estar solo, porque es el momento en que tú descansas. Yo recuerdo que en mi situación, yo también estaba aislada, la gente me visitaba en la puerta, yo estaba con oxígeno y para mí representaba una gran angustia y un gran cansancio tener que hacer ese esfuerzo en hablar. Yo valoraba la presencia de la persona claro. que quería ayudarme y no sabía de qué manera me podía ayudar, pero no entendía que visitarme o estar a mi lado lo que me hacía era cansarme. Entonces yo terminaba agotada hasta un momento que yo dije, yo necesito estar sola. Pero ¿estás deprimida? No, yo necesito estar sola porque es la única manera que yo voy a tener para salir adelante, llevar esto. Ahí está, es así, no hay otra. Pero no todo el mundo entiende eso y se sienten lastimados y eso, pero eso no es tu problema. Tú tienes que, tú eres tú. O sea, tú no puedes bajo una situación extrema o crónica pensar en que estás lastimando al otro. No, o sea, eso es algo que tienes que, o sea, si tú estás elevada desde el punto de vista espiritual, tú tienes que entender que ese paciente está en todo su derecho en querer estar solo. Eso no es rechazo. El que lo vea como rechazo, mejor que no te visite, porque ya imagínate entonces las otras energías que puede traer. Lo tiene que ver precisamente como una decisión lógica para que tú logres tu sanación, ¿no? Claro. Física y espiritual. Claro. Interesante. Tú estás haciendo algunas preguntas porque tienes el libro, es trampa, yo no, pero quiero saber, entiendo y percibo que hace que escribas el libro, pero ¿dónde surge ese momento voy a escribir? Sí. ¿En qué momento decides que vas a escribir y vas a llevar toda esa vivencia a un libro y además de una manera tan poética como tú mismo lo Bueno, a mí has me dicho? pasó algo durante la hospitalización, durante esos 17 días que estuve como en off the record. Ajá, off the record, está muy bien eso. Sí, y cuando salí de todo eso, lo primero que se me vino a la mente fue, yo no me puedo quedar con esta experiencia, yo la tengo que compartir y el que va a llegar a la persona que la necesite. Y si llega a uno y le sirve, ya yo creo que cumplí mi misión. Eso fue pero fue enseguida, o sea, antes de salir inclusive del hospital. Fue inmediato, qué interesante. Sí. O sea, inmediatamente que saliste de esos 17 días de off the record. No me puse a escribir, pero sí en mi... O sea, lo intuiste, enseguida. Sí. Pusiste en tu mente. Enseguida lo puse. No comencé a escribir de una vez porque yo estaba muy débil. Yo tardé como 8 meses en estar así otra vez con mi
con mi actitud completa, ¿no? Porque 8 meses. estaba débil, tenía que ir a outpatient a seguir con la quimioterapia, entonces cuidarme mucho, etcétera, y ya como a los 8 meses de haber salido del hospital, me senté y comencé a escribir, y bueno, hubo un eclipse en esa época, y cuando hubo un eclipse dije, wow, eso fue lo que le pasó a mis células, un eclipse, porque el mantle cell las oscurece porque no permiten que ellas se relacionen unas con otras. El mantle cell es una célula, es un cáncer que hace esto con la célula. Lo cubre como una telaraña. Como con una manta. Una manta, por eso se llama manta. Entonces por eso dije 120 días de oscuridad, porque fueron 120 días exactos que estuve bajo aislamiento. Y entonces puse eclipse celular porque fue pasajero en mí, ¿ves? Pasó Qué un eclipse, belleza. y 120 días de oscuridad porque fue lo que duró el proceso, ¿no? Wow. Sí. Wow, qué impresionante. Tengo miles de preguntas, Migdalia, ¿quieres seguir Sí, tú? no, si quieres ¿Sí? continúa tú, porque como yo tomé ventaja porque tenía el libro, te voy a ceder el espacio. ¿Cómo tú resumirías, si es posible resumirlo, el mensaje que tú quieres llevar con este primer libro? Sí, con este primer libro es un mensaje muy holístico, es un mensaje primero de aceptación del diagnóstico, eso es fundamental. Si no hay una aceptación del diagnóstico y concientización de lo que tiene, conocer lo que tiene, saber exactamente todo para no crear falsas esperanzas. La aceptación seguida por la toma de decisión. Eso es fundamental. Hay que tomar una decisión, no importa cuál sea. Todas las opciones, la que tú tomes, es la que tú consideraste correcta. Eso sí, para tomar esa decisión tienes que estar muy bien asesorado y te tienen que decir los pros y los contras de cada una. Eso ya forma parte de ese proceso antes de que comiencen un tratamiento, que tú haces un balance de lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que puedes perder o lo que no puedes perder. Y si todo está perdido, entonces, ¿por qué no tomarlo? ¿No? La gente que te rodea, eso es fundamental. Y por último, ¿cómo reaccionas durante el tratamiento? Eso es también fundamental, porque te puedes quedar en esa fase. ¿Ok? Entonces, yo resumo todo en eso, en la aceptación, la toma de decisiones, la elección de las personas que tienen que vivir contigo ese proceso y tu actitud frente al tratamiento y después del tratamiento, por supuesto, claro. Pero eso ya está a posteriori, sí, dependiendo de cómo saliste. Y de todo eso yo le pondría una corona que es de verdad, o sea, de todo esto el agradecimiento. El agradecimiento. Eso está en el libro desde el principio hasta el final. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que yo no me hubiese salvado sin estar acá. Pero yo no me hubiese venido acá si no hubiese tenido una mala situación política y de inseguridad allá. Entonces, lo que parecía malo terminó siendo una bendición. Entonces, no puedes en ningún momento criticar o juzgar ninguna situación que se presente en tu vida, porque aunque parezca muy adversa, puede ser la que te está llevando a conseguir lo que de verdad deseas. Claro, sí, no se puede cuestionar. Exactamente. Claro, pero a veces es complicado cuando hablamos del pensamiento, cuando estás en medio de la tormenta. Sí, y eso no solamente con una patología crónica, o sea, cuando estás en el medio de una tormenta cualquiera que sea,
cómo finalmente cómo puedes ese proceso para ver esa luz y esa quietud. Claro, porque es como el reflejo natural, ¿no? En la medida que tú vas generando ese conocimiento y ese crecimiento de alguna manera, que permita que nada te afecte, entonces pues tú puedes... Yo estoy de acuerdo y somos seres humanos, Claro, pero natural. por ejemplo, había momentos donde yo tenía que llorar como un bebé, lloraba como un bebé. Pero eso no quiere decir que no decías algún día, Dios mío. No, pero ya va. Llorabas y seguías, ¿no? Lloraba, pero no me quejaba, claro. y no decía cosas que retrocedieran desde el punto de vista energético y espiritual. Eso es importante. Pero tú tenías formación previa de algún tipo, porque una mente científica estructurada, ¿cómo es flexible ahí? O sea, no, porque por eso te lo digo, porque yo tengo un pensamiento pragmático con respecto a la cirugía, pero yo como ser humano veo mucho más allá de todo eso. Y aparte, por ejemplo, con el tema de la física cuántica, que yo lo utilicé mucho durante mi enfermedad, ya yo era un fanático de física cuántica y de mundos paralelos y todo esto, ¿no? O sea, siempre me ha fascinado eso y lo aplicaba con mis pacientes. O sea, yo siempre manejaba esa parte holística, ¿no? Que me ayudó mucho, pero como tú lo dices, o sea, puedes ser el mejor capitán de un barco, pero cuando estás frente a la tormenta, frente a esas olas gigantescas, es normal que te tiemblen las piernas. Y que se te nuble la mente porque se te haga un nudo. Pero como capitán sabe que no vas a abandonar el barco. Claro. Bueno, los que de verdad asumen el rol, ¿no? Bueno. Claro, otra cosa que quiero rescatar de lo que decías es que no es solamente es tener fe por tener fe, es actuar. Exacto. Y luego entregar. Es que tiene que ir de la mano, la fe, claro, la acción. Sí, actúa, tener la valentía. Yo te felicito porque realmente la valentía que tuviste en tomar esa decisión, en irte a un clinical trial que, o sea, ni siquiera está aprobado todavía, que tiene tantos años y no ha sido aprobado, donde las estadísticas eran pobres, el tener esa valentía de irte y saber que ibas a estar aislado, no sabías por cuánto tiempo, hay que ser valiente, pero actuaste y te entregaste a la fe. Y allí yo creo que es porque mucha gente se queda igual y no necesariamente porque no piense positivo, porque le tocó, o sea, también. O el miedo los paraliza y no toman decisión. O el miedo los paraliza, pero sí, hay gente que a pesar de que hace todas estas cosas, pues se van, porque toca, porque así es, así vinimos y somos finitos. Pero también creo que, o sea, a todos nos pueden poner pruebas. Sí, a todos nos ponen. A todos nos ponen pruebas. A todos los seres humanos tenemos pruebas. Sí. Pero hay algo muy superior que ya de antemano sabe quién puede superar eso para luego hacer algo por la humanidad. En el caso de ustedes, por ejemplo, también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo rescato de todo esto. No sé, me encanta. Me parece, sí, ¿no? Nos quedan, perdonen que interrumpa, 5 minutos. Ok. Quiero hacer 2 preguntas antes en una. Migda, a ver si estás de acuerdo conmigo. ¿Qué más nos trae? ¿Qué más nos trae Fernando? ¿Qué hace Fernando ahorita y cómo te puede contactar la gente? Bueno, viene un libro que se llama Epilepsia Emocional. Wow. Epilepsia emocional. Wow. Pero bueno, eso sufrimos las mujeres mucho. Ya lo vamos a buscar. Cuando tengamos libro te vamos a buscar. Esas son 47 poemas. Y viene la segunda parte de Eclipse Celular, que se llama Doctor Molecular, que fue en lo que se convirtió el doctor Gabaldón después del cáncer. Okay. Y así como Doctor Molécula hago coaching. Haces coaching. ¿Especialmente a pacientes con cáncer o en general? Generalmente a pacientes que la enfermedad se puede traspolar también a una situación difícil de cualquier término. ¿Ok? Entonces, hay pacientes que a lo mejor no tienen una enfermedad, pero a lo mejor ha tenido una pérdida de pareja, por ejemplo. Entonces, cuando tú te pones a hablar con ellos,
y ellos ven la esencia de lo que es superar la adversidad y llegas a resolver el problema. Pero fundamentalmente, claro, me buscan es cuando hay diagnósticos, o sea, yo trato de evitarlo, pero eso es lo que me llega. Te atrae, cuando hay diagnósticos de cáncer. ¿Y te gusta trabajar? Por supuesto que me gusta y trato de ayudar en lo máximo posible, ¿no? Y lo bueno es que puede ser en cualquier parte del mundo porque lo hacemos por internet. ¿Cómo te puede contactar nuestra audiencia? No, la única manera que me pueden contactar es a través de mi página de Instagram, que es @doctormolecular. ¿Ok? Y allí... molecular, sí, Doctor Molecular. En Instagram @Doctor Molecular. Y por mensaje privado de Instagram, ya yo les contacto, le doy las maneras para poder hacer el coaching o simplemente un consejo o un advisor sin ningún compromiso. Vamos a seguir al Doctor Molecular. Claro, me encanta. Para ya finalizar con la última pregunta, ¿qué recomendación le darías tú a esas personas que acaban de ser diagnosticadas o que tienen diagnóstico? Además de llamarte, de escribirte por Instagram. Bueno, te digo que no es fácil que te llamen. Generalmente, tú sabes que son personas que te llaman para contarte que un amigo está pasando por eso o una amiga está pasando por eso y que por favor lo ayude. Porque no tienen la fortaleza muchas veces en buscar ese apoyo porque están concentrados en todas esas angustias que ocurren cuando en los primeros instantes de qué va a ser de tu vida, ¿no? Claro. Pero lo primero que les digo es, bueno, primero, si tienen que estar con la persona adecuada. No, a lo mejor no tiene que ser su esposa. A lo mejor puede ser un hijo o una hija, a lo mejor puede ser un papá, a lo mejor un amigo, no puede una ser amiga. Sí. Exacto, pero es fundamental que tengan ese apoyo. Claro, esa contención, sí. Sí, es fundamental. Buscar contención, una. Exacto, eso es fundamental. El número 2, como ya lo repetí, una vez que aceptan el diagnóstico, ser los mejores en conocer de qué es lo que están padeciendo. Empoderamiento. Eso es fundamental para poder tomar luego una decisión. Ok. Excelente. Micta. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. No, me encantó. Te vamos a llamar ahora Doctor Molecular. Mira, Molecular, Migdalia y María, ¿ves? O sea, somos M al cubo. Ahora somos M al cubo, de verdad. Porque somos 2M. No, de verdad fue un placer y con mucha humildad, de verdad, cualquiera que se quiera comunicar sin ningún compromiso, solamente para una orientación, yo estoy a su completa disposición. Muchas gracias. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí hoy con nosotros, haberte conocido. Gracias, Migdalia. Hasta aquí nuestra participación de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes por Pangía FM, la radio del futuro que se escucha hoy. No se olviden de contarle a su vecino, a su amigo, a su primo, a su hermano, al compañero de trabajo, a todo el mundo que ustedes conozcan, a quien consideren que este programa le puede ser de alguna utilidad, recomendarnos. @Viva la vida 2M por Twitter, por Instagram, y por esa vía pueden contactarnos. Agradecemos hoy una vez más a la Fundación Respirar es Vivir, a la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, a HPDP Health Promotion and Disease Prevention y a Life Alliance Organ Recovery Agency de la Universidad de Miami por permitirnos estar hoy aquí con ustedes. Gracias. Yo voy a finalizar con algo también que me encanta del libro que dice: el firmamento es el abrazo de lo intangible. Wow. Hasta el próximo lunes. Gracias por haberse conectado. Gracias. Gracias, doctor Molecular. Gracias, Margarita.